Buenos días a todos. Les voy a dar otra oportunidad. Buenos días. Mi mamá me enseñó que cuando alguien le saluda uno contesta, ¿verdad? Les voy a dar otra oportunidad. Buenos días. Ya estuvo mejor. Ok. Extrañamos mucho a Gustavo y yo quiero hoy decirles que sabemos que Dios es bueno, Él está recuperándose y pronto lo tendremos donde debe de estar, al frente, siguiendo junto con Gaby la obra que el Señor les encomendó. Amén. Yo quisiera en esta mañana compartirles algo que en mi espíritu el Señor ha estado hablando y ha sido bendición donde Dios me ha permitido compartir esta palabra. Es decir, hace 8 días estuve en Betel, Cuautla, es una iglesia allá en aquella ciudad, y esa palabra produjo una bendición tremenda, pero empezó en casa, en Fuente de Agua Viva, Cuernavaca, y esa palabra, aunque se va ampliando y el Señor va abriendo el panorama con respecto a esta palabra, porque donde se comparte esta palabra o la palabra de Dios, Dios suple las necesidades de cada iglesia local. Quiero preguntar, antes de empezar, ¿cuántos de los que estamos aquí anhelamos realmente recibir las promesas de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos hemos anhelado y deseado que mi casa, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, todos juntos realmente seamos una casa sacerdotal? No es común en las iglesias tener casas sacerdotales. Me explico. Donde el esposo es el sacerdote de la casa, donde la esposa es el contramuro cuando el esposo necesita apoyo, y los hijos, como dice el Salmo, alrededor de la mesa, todos los 4 o los 5 o los 6 que sean de familia, todos conocen a Dios, aman a Dios y sirven a Dios. No es muy común encontrar en la iglesia del cuerpo de Cristo familias así, pero para eso estamos aquí, porque Dios siempre empieza con una persona de la casa. En mi casa, cuando yo era soltero, empezó con mi mamá, después con uno de mis hermanos, después seguí yo, luego otro de mis hermanos y al último, el último chamaco que había de la familia. Y Dios alcanzó a la mamá, alcanzó a los hijos, a las esposas de los hijos, a los hijos, es decir, a los nietos. Y hoy mi familia, han pasado algunos cambios, pero hubo un tiempo en la que toda mi familia, mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos, ¿verdad?, mi madre, todos servíamos a Dios, todos. Repito, los hijos crecen, los hermanos también crecen y algunos cambios han sucedido, pero sigo creyendo que lo que Dios empezó lo va a terminar. Amén. Entonces, la pregunta sería, y yo quiero hoy entrar en el tema, si todos anhelamos sanidad, prosperidad, unción, poder, revelación de parte de Dios, ¿cómo le hacemos para que eso suceda? La primera cosa que estamos haciendo es cumpliendo un principio: no dejar de congregarnos. Eso es muy bueno. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el consejo de Dios para que esas cosas que anhelamos? Porque yo sé que usted tiene necesidad, yo también tengo necesidad. ¿Cómo hacemos que esas necesidades se conviertan en realidades, ya, es decir, transformadas? Es decir, ese hombre convertido, esa mujer convertida, esos hijos transformados, esa casa sacerdotal realmente nuestra casa, ese trabajo que tenemos, ¿verdad?,
ese negocio, esa empresa que tenemos? ¿Cómo hacemos para que todo eso realmente sea próspero en todos los sentidos? Porque yo tengo algo bien claro, que dice la palabra que el apóstol Juan dijo que cuando nosotros crecemos espiritualmente hablando, todo lo que está a nuestro alrededor prospera, cambia, es transformado. Y yo lo creo, porque creo que en parte lo hemos vivido cada uno de nosotros. Pero yo sé que cada uno de ustedes tiene sueños, ¿o no? Anhelos, metas, objetivos claros para su vida. Incluso le gustaría tener otro tipo de calidad de vida, ¿sí o no? Claro que sí. Dios no está peleado con que vivamos diferente o mejor. Pero ¿cómo le hacemos? Bueno, hoy quiero hablarle un poquito sobre esto. El tema es amplio, pero quiero ser muy concreto. ¿Cómo le hacemos para que todas estas cosas que acabo de decir realmente las podamos vivir? Entonces, les sugiero que anote, porque puede ser que esta predicación de parte del Señor, del Espíritu Santo, pueda empezar a transformar todo aquello que tú anhelas y deseas. Yo no le vengo a hablar de un mensaje de superación personal, le vengo a hablar la palabra de Dios. Le vengo a decir cómo se puede hacer que todo eso que usted y yo hoy anhelamos se cumpla y lo veamos pronto. Ok, Lucas capítulo 3, versículo 21 y versículo 22. Dos versículos bíblicos que quiero hoy meditar, platicar, exponer la palabra, claro, con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando tengan el pasaje, Lucas 3, 21 y 22, todos le pido que busquemos ese pasaje bíblico. Este pasaje le va a salvar años de frustración. ¿Oyó lo que dije? Años. Yo conozco, mire, perdóname, pero lo voy a decir. Yo estuve congregado 10 años en una iglesia, la primera iglesia donde yo estuve. No voy a decir el lugar, ni el nombre de la iglesia, ni nada de eso, porque no se trata de eso. Pero en esos 10 años conocí a muchos hermanos de la congregación. Tuve que salir, mi esposa y yo, de la congregación para empezar un ministerio pastoral. Bendecido por mi pastor, es decir, no me salí porque quería yo, sino Dios me había estado llamando. El que no quería servir a Dios era yo. Pero al final llegó el momento en que dije, está bien, sirvamos a Dios. Y salí bendecido por mi pastor un domingo como hoy. Mi último servicio, me despedí de todos los hermanos y les dije, amados, les voy a extrañar mucho, pero voy a tener que atender la voz de Dios. Y la voz de Dios es que me vaya a mi pueblo a empezar una obra, es decir, Ocotepec. Y salimos tristes porque amamos a los hermanos, pero el punto no es el que le quiero hablar, es ese, sino cuando nosotros salimos empezamos la obra que hoy se llama Fuente de Agua Viva. Pero los hermanos que se quedaron, esta es la enseñanza. Por eso le dije, le quiero hablar de algo que le va a ayudar para librarle de la frustración evangélica, cristiana. Porque sé que usted ha pasado por muchos procesos igual que yo. Muy decepcionantes, tristes, feos. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Aprendas de eso. Donde va a ser más probado no es afuera, es adentro. Donde se va a encontrar las personas bien bonitas, pero algunas feas, es dentro, no afuera. ¿Le sigo o le paro? Donde se va a encontrar las más decepciones más fuertes, ¿dónde cree que es? Dentro. Y uno se preguntaría, ¿y por qué? Le voy explicando poco a poco eso. Los hermanos que estuvieron conmigo hace tantos años, que ni quiero mencionar los 24 años, 24 años después, es decir, ahora en nuestro tiempo, ellos no pasan de lo mismo. Siguen igualitos, en todos los sentidos. Familias malas, vidas cristianas malas,
no hay progreso, no hay bendición, no se desarrollaron, no trascendieron, no fueron transformados, y ahora ellos siguen, y qué bueno que sigan, pero no se ve para cuándo haya un cambio. 24 años. Y yo paso por esa calle y los veo exactamente igual. Y cuando me los encuentro y hablo con ellos, hablan igualito. Ni siquiera una palabra nueva hay en sus bocas. Pero hoy Dios quiere decirnos cómo hacerle para que no nos pase eso. Para que no pasen 20 años y usted vea la bendición de Dios. ¿O cuántos años quiere? ¿Cuántos años quiere que pase para que usted vea la bendición? ¿Cuántos años quiere que pase? ¿No? ¿Cuánto? Póngale fecha, 2 meses, 3 meses, medio año, 1 año. ¿Cuánto? Pronto, está bien, la respuesta del hermano es la más correcta. Pronto. ¿Cuánto es pronto? Pero le voy a enseñar que eso es pronto en la medida que nosotros en nuestro corazón entendamos principios divinos. El problema del pueblo de Dios es que no vive bajo principios divinos, sino bajo los principios de este mundo. Pero va a la iglesia, alaba, adora, levanta las manos, ofrenda y diezma, pero vive bajo los principios de este mundo. No se puede. Hay que congregarse, alabar, adorar, ofrendar y diezmar, pero vivir bajo los principios divinos. Cuando se vive bajo principios divinos, todo cambia, como el canto, todo cambia. Ok, y usted dirá, ¿y dónde está el secreto? Pongamos Lucas 3, 21 y 22. ¿Dónde está el secreto para que eso suceda? Vamos a citar los versículos, por favor. Ayúdeme, por favor, ahí está en la pantalla. Y le pido que a la cuenta de 3, todos juntos a la pantalla, me ayudan ahí a darle lectura versículo 21 y versículo 22. 1, 2, 3. Gracias, muchas gracias, qué lindo leen. Ok, ahora, aquí hay 3 cosas que suceden cuando Jesús después fue bautizado. Y aquí está la clave. Digo, no es clave. Usted debe entender que la Biblia tiene códigos. Y esos códigos se necesita revelación. Y para que podamos entender la palabra necesitamos del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo solo es conocimiento. Pero necesitamos al Espíritu Santo para que nos revele lo que estamos leyendo. Ok, ahora, en ese tiempo está describiendo, yo sé que usted lo ha leído, yo también lo leí muchos años, pero en ese versículo describe cómo Jesús empieza su ministerio, pero antes de empezar su ministerio, Él hizo algo que tenía que hacer, es decir, ir al Jordán y ser bautizado por Juan Bautista. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Jesús llega al Jordán, es bautizado por Juan Bautista y escuche, inmediatamente después de ser bautizado sucedieron 3 cosas. La primera, Jesús oró. No dice la Biblia que Jesús oró antes de ser bautizado. Dice que después de ser bautizado Jesús oró. Segunda cosa que sucedió, el Espíritu Santo descendió. Y la tercera cosa que sucedió, una voz en los cielos: este es mi Hijo amado. Oiga esto. Jesús lo primero que nos enseña antes de orar y que el Espíritu Santo descienda y se escuche una voz en los cielos, Él hace algo que muchos no hacemos y por eso no podemos ver la bendición de Dios. ¿Qué es?
Obedecer, obedecer. Porque Jesús, bueno, le estoy tratando de, no quiero tardarme mucho tiempo en esto, sé que usted lo sabe, y si no, lea el pasaje completo. Juan Bautista le dice no, o sea, él resiste bautizar a Jesús y Jesús le dice no, hazlo porque así conviene, porque así es necesario, dice una versión, porque está escrito, porque está hablado algo sobre mí, sobre esto. Entonces Jesús no empezó su ministerio haciendo milagros. Lo primero que hace Jesús es obedecer a algo que estaba hablado sobre él. ¿Y qué fue lo que hizo? Se bautizó. La primera cosa que necesitamos nosotros para empezar a ser gente de bendición es aprender a obedecer. Y ese es un problema de los hermanos que están entre Júpiter y Saturno, porque ellos no saben qué es eso. Entonces hacemos ciertas cosas porque no nos cuesta mucho hacerlas, pero las cosas que tenemos que hacerlas no las hacemos, pero ojo, pero queremos que Dios nos bendiga. ¿Cómo? Entonces anote esto. La bendición llega a todo o a todos quienes obedecen lo que escrito está. Es obvio que el que no obedece, ¿qué pasa con la bendición? Pues no llega. Pero estoy todos los días en el culto, estoy toda la semana en el culto. Está bien que estés en el culto, que estés toda la semana, pero si no obedeces. A ver, se lo pongo de otra manera. Yo tengo 3 hijos. Y yo sé que los que tienen hijos acá no premian a sus hijos cuando se portan mal, ¿o sí? No. Premiamos a los hijos o les damos un cierto estímulo a los hijos que obedecen. Ay, mijo, porque usted sacó tanto, o porque usted obedeció en esto, porque ayudó a su mamá, porque usted cortó el pasto, o sea, véngase, aquí está su regalo, vaya y cómprese lo que quiera, o aquí está lo que usted, sí o no es cierto, sí. Entonces nuestro Padre Celestial no puede bendecir a un hijo, a una hija que no obedece. Ok, 2. Después de obedecer, es decir, después de ser bautizado, lo primero que hizo Jesús, ¿qué fue? Orar. Ese es otro problema del pueblo de Dios. Se lo pongo de esta manera. Vamos a hacer un congreso cristiano, viene Miel San Marcos, ¿quién va? Todos. O la mayoría, ¿sí o no? Hagamos un congreso apostólico, profético, evangelístico, pastoral. Vienen las 5 unciones a un congreso. ¿Vamos o no vamos? Claro que sí. Claro. Porque este pasaje de Lucas 3, 21-22, predicado por un pastor, por un evangelista, el mismo versículo, por un pastor, por un maestro, por un evangelista, por un profeta y por un apóstol, el mismo versículo predicado por las 5 unciones, usted no se quiere salir. ¿Y cómo es que yo no entiendo eso? ¿Cómo es que no lo veo? Porque repito, porque necesitamos entender que necesitamos del Espíritu Santo que está en la vida de cada uno de los hombres de Dios para que podamos entender grandes verdades como las que creo hoy estoy hablando, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué es lo segundo que hizo Jesús? Oró. Ahora, les decía, hagamos un congreso cristiano, la gente va. Hagamos un congreso en la iglesia, la gente viene. Pero haga un congreso de oración. ¿Quiénes van? Bueno, lo voy a poner más sencillo. El día de la oración de la iglesia, ¿quién viene? Pero queremos bendición. Queremos respuestas. ¿Cómo? Vamos a pensar, no obedecemos y no oramos.
Pero Señor, te sirvo. Está bien, hay un corazón agradecido, pero eso no cambia las cosas. Si fuera por servicio, todos nos apuntaríamos a servir a Dios para que las bendiciones llegaran, pero no es así. El servicio es una muestra de gratitud. Yo predico por gratitud, dejo lo que tengo que dejar, voy a donde tengo que ir por gratitud, pero eso no me hace acreedor o calificado para ser bendecido. No, lo que me califica para ser bendecido es la obediencia y que me gusta pasar tiempo con mi Dios. Entonces, una iglesia que no obedece y una iglesia que no ora, entonces, ¿cómo espera la bendición? Una familia, un matrimonio que no obedece, que no busca a Dios en la oración, ¿cómo espera la bendición? No se puede. ¿Me va siguiendo? Tercer cosa que hizo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Después de que oró. En ese momento el Espíritu Santo no estaba en la tierra, ¿estamos de acuerdo en eso? Estaba ahí arriba. Entonces, en el momento que Jesús obedece y se bautiza a los 30 años de edad, entonces él sale del bautizo y empieza a orar, y entonces el Espíritu Santo desciende. ¿Por qué desciende? Porque estaba arriba y se puso corporalmente sobre Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, ahora, ¿a nosotros en qué nos ayuda? Fíjese en lo que nos va a ayudar. Si nosotros somos gente que obedece, somos gente que ora, escuche, entonces somos guiados por el Espíritu Santo. Porque si no obedecemos, hacemos lo que queremos. Y si no oramos, no queremos hablar con Dios. Y por lo tanto, el Espíritu Santo no nos puede guiar. Y entonces tenemos, no ustedes, los hermanos allá de entre Júpiter y Saturno, tienen unas vidas cristianas sin obediencia, sin comunión con Dios y sin ser dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos dirige? ¡Wow! Hermano, pero yo predico, está bien, es una unción prestada por Dios, pero eso no te califica. O sea, me pongo yo como ejemplo, si yo no obedezco, si no busco a Dios y no soy guiado por el Espíritu Santo, yo puedo predicar a lo mejor porque Dios es bueno, pero eso no me dice a mí que califique para ser bendecido. Oiga bien, Saúl servía a Dios, el rey Saúl, pero no agradó a Dios. Apréndase eso. Eso está fuerte. Entonces tenemos que empezar a entender cosas. O sea, si voy a servir a Dios, tengo que hacerlo con integridad. Voy a obedecer, voy a buscar a Dios y Espíritu Santo, guíame. Ya estuvo de que yo hago lo que yo quiero. Y entonces, después de que el Espíritu Santo nos guía, entonces se cumple esa palabra. Ahora ya no voy donde yo quiero. Ya no hago lo que yo quiero. Eso es ser dirigido por el Espíritu Santo. Mientras yo estaba aquí, estaba yo pidiéndole, ¿qué quieres que hable? Porque cuando yo pasé por el COVID junto con mi esposa, ya sabe qué etapa tan difícil, el Espíritu Santo, y estando yo encerrado ahí 2, 3 semanas, el Espíritu Santo me dijo, número 1, tu agenda no es mi agenda. Me dio un golpe en mi corazón. Porque yo creí que con muchas actividades y con mucho servicio yo estaba agradando a Dios, pero me dio 3 guajoloteras y me dijo, tu agenda no es mi agenda. Y me dolió. Segunda cosa que me dijo, la próxima vez que tú le hables al pueblo, ¿quieres hablar tú o quieres que yo hable? Otro golpe. Me hubiera visto tirado ahí, moqueando ahí, perdóname, todo eso. Es que a veces tenemos ideas medias raras. Creemos que por lo que hacemos, le dije, Saúl, el rey Saúl servía a Dios, pero no agradó a Dios.
Podemos estar sirviendo a Dios, pero no le agradamos. Ok. Cuarta cosa que sucedió, yo escuché una voz en los cielos. ¿En dónde? En los cielos. Esa voz dijo: este es mi hijo amado. Si queremos escuchar la voz de Dios, no se puede saltar el paso 1, ni el 2, ni el 3. Si se saltan los pasos que le acabo de enseñar, ¿cuándo va a escuchar la voz de Dios? ¿Cuándo la vamos a escuchar? Y sería muy lindo que la voz del cielo te llame por tu nombre. Por tu nombre. O por lo menos te diga: tú eres mi hija, tú eres mi hijo. ¿Ok? ¿Me estoy explicando? Entonces, imagínate una vida cristiana de obediencia, una vida cristiana obviamente que busca tiempo para estar con su Señor, una vida en la que es dirigida por el Espíritu Santo y una vida en la que se escucha la voz de Dios. Mi pregunta es: ¿qué te puede faltar? Nada. Entonces ahora, solo para introducirme, le doy esta base de lo que tenemos que hacer. Empecemos por obedecer. ¿A qué horas empieza el servicio aquí, Moy? 9:30. ¿Y a qué horas debíamos de llegar? Porque si yo llego tarde a la cita con Dios, llego tarde a cualquier lugar. Bien sencillo. El Señor dijo: trabajará 6 días. ¿Y el séptimo? Pero el día. Aquí son 2 horas. ¿Y no llegamos a tiempo? ¿Cómo? No entiendo. Le dije que yo vengo de una congregación de hace 30 años que no pasa lo mismo. Mire, esa gente, mire, mis hermanos, yo era ministro de alabanza en aquel tiempo. Teníamos 4 servicios a la semana y yo venía desde Ocotepe hasta por acá, no les digo dónde. Nos hacíamos 45 minutos de viaje, de bajada, y 45 de subida, porque no había la autopista, no había nada de eso. Todo por allá, Plan de Yala. Ok. Martes, jueves, sábado y domingo. Y ahí veníamos y traíamos gente de Ocotepec para congregarse en la iglesia. ¿Saben quién eran los primeros en llegar a la iglesia? Nosotros. ¿Y saben quiénes siempre llegaban tarde? Los locales. Habían 2 familias a un lado del templo. 2. Y siguen ahí. Y no pasan de lo mismo. El domingo estábamos ya en la alabanza y todo. A la mitad de la alabanza llegaban limpiándose el pan y la leche. ¡Gloria a Dios! Y le digo yo a mi esposa y a mis hijos que estaban chiquitos y a algunos hermanos que después se integraron con nosotros, decirles esto: quien toma en poco a Dios, ¿por qué queremos que Dios nos tome en serio a nosotros? Y le dije: ahí está el ejemplo. Me tristeza porque son mis hermanos, pero no pasan de lo mismo. ¿Por qué vamos a empezar? ¿Por qué? Por obedecer. Segundo, ¿qué hay que hacer? Orar. ¿Cuándo? En todo tiempo. Tercero, ¿qué vamos a hacer? Ser guiados por el Espíritu Santo. Y número 4, escuchar la voz de Dios. Si estas 4 cosas que estoy introduciéndome, porque no es el mensaje central, no las ponemos por práctica, ¿cómo queremos matrimonios transformados? ¿Cómo queremos familias transformadas? ¿Cómo queremos vidas transformadas? Negocios transformados. ¿Cómo?
vida personal transformada. Yo puedo estar sirviendo a Dios, pero a lo mejor no le agrado. Y que Dios me libre de eso. Yo quiero servir y agradarle. Amén. Ok. ¿Me va entendiendo hasta aquí? Ok. Entonces, es muy importante que un pasaje bíblico de Lucas 3, 21, 22, que habla sobre Jesús, sobre lo que Él hizo cuando se bautizó, cómo nos enseña grandes cosas el Señor. Amén. Ahora, entonces, ahora lo digo de esta manera. ¿Qué pasa si cuando Jesús oró, qué fue lo que pasó en el cielo? Se abrió el cielo, ¿sí o no? Cuando Jesús ora, se abre el cielo. Ok, escuche esto. ¿Y qué pasa cuando no oramos? ¿Cómo está el cielo? El cielo está cerrado. Lo más importante, lo que debe ser más importante en nuestras vidas cristianas, no es el servicio del domingo, sino el día de la oración. ¿Por qué? Porque es la forma en la que nos aseguremos que tenemos cielos abiertos, para que el domingo vengamos a celebrar y la gloria de Dios se manifieste y tengamos señales portentosas y la gente diga, ¿qué está pasando en esa iglesia? Simplemente la presencia de Dios ahí está. Y este lugar tiene que ser insuficiente. La gente estará ahí por la ventana o por la puerta, déjeme pasar, ya no hay lugar. Llegue más temprano. ¿A qué hora se empieza el servicio? A las 9:30. Hermanos, cuando uno va a hacer un trámite a la Ciudad de México, uno se queda a dormir una noche antes para poder tomar un buen lugar, ¿sí o no? ¿Y aquí? ¿Se está grabando? Que el pastor escuche esto, ¿eh? A ver si me vuelve a invitar a predicar. Hermanos, ¿ama Betel? ¿Es su casa espiritual? ¿Ya sabe lo que tiene que hacer? La obra es de todos, el trabajo es de todos, no solo de los pastores. Todos amamos a Dios, amamos nuestra casa, trabajemos como se debe de trabajar. Entonces, cuando no se ora, los cielos están cerrados. Pastor, pero yo sí oro 3 veces al día. Sí, cuando desayunas, cuando comes y cuando cenas. Y no está mal que des gracias. ¿Y después? Gloria a Dios. La realidad es que ninguno de nosotros, me cuento yo, puede ganar las batallas solo. Necesitamos al Espíritu Santo. Esa es la realidad. No podremos ganar ninguna batalla solos, o sí hemos ganado algunas, pero pudiera ser mejor si el Espíritu Santo está con nosotros. Por lo tanto, necesitamos reconocer que necesitamos ayuda. La clase de ayuda que se recibe solamente como respuesta a mi tiempo de oración. Usted no cree que el que está frente a usted ora todo el día, pero yo sí le puedo dar este consejo. Yo platico con él todo el día. Me tomo un tiempo de privacidad también, pero yo desde que me levanto, en mi trabajo, en todo lo que hago, siempre estoy platicando con él. Pero también cierro la puerta como escrito está y platico con él, o me levanto muy temprano, que no es problema para mí, y platico con él. Todas las cosas, todo es todo, hasta lo que me he equivocado. ¿A quién se lo voy a platicar? Oh, tú sabes que anoche se me fueron los ojos, así le digo, y tú sabes cómo fue, pero te lo voy a platicar, aunque tú ya lo sabes, y se lo platico. Ese es el tipo de comunicación que quiere papá con sus hijos. Le pregunto, si uno de nuestros hijos biológicos se equivoca y viene a nosotros y dice, papá, me equivoqué, hice esto, hice lo malo, o
Pues la verdad es que no pensé, mira, aquí tengo estas consecuencias. Nosotros agarramos al hijo y lo zarapeamos y no, ok. Lo más importante para mí es que un hijo reconozca que se equivocó, que esté arrepentido y que quiera solucionar el problema. Ok, ¿ya aprendió? Sí. ¿Ese no era el camino? Sí. Ok, pues yo le sugiero que haga esto y que enfrente el problema. Papá va a enfrentar el problema porque las consecuencias Dios no las quita. Tiene que vivir la consecuencia. ¿Para qué? Para que aprenda. Está bien, papá, tengo que ir a pedir perdón. Tiene que pedir perdón. Ay, pero bueno, me va a costar. Yo no le dije que va a ser fácil, pero lo va a tener que hacer. Y ahí va con su carita. Y tiene que pedir perdón, porque se equivocó. Le decía yo a unos hermanos, mi hijo Gerson cuando tenía 11 años me dijo que se quería ir de la casa. Pobre de mi hijo, lo traigo para allá, para acá y para allá. Hoy gracias a Dios es un siervo de Dios. Pero bueno, pero le ayudó lo que le voy a decir y lo que pasó con él. Ese tiempo difícil, ¿no? De los prejuveniles que sienten que se quieren comer el mundo solo y que nadie los entiende y que ¿me explico? Usted sabe qué es eso, ¿no? Todos lo saben, nosotros no sabemos nada. Y ese día, todos lo pueden. Y ese día, me quiero ir de la casa. ¿De veras? Ok, agarro una maleta y se la pongo. Tienes 10 minutos, agarra lo que puedas, o te regreso. Y me fui. A los 9 regresé y ella estaba chillando en su cama. Le dije, ¿qué? ¿No necesitas nada porque está vacía? No, a mí no me anda amenazando. Si usted se quiere ir, ¿cómo va? Órale, vámonos. No, a mí no me ande amenazando. ¿Sabe cuándo me volvió a decir que se quería ir de la casa? Nunca más. ¿Dónde? Solamente cuando se casó, está bien. Y un día se portó mal en la secundaria y hubo el reporte y le puse 1 y remolineó para Jehová. Danzó como nunca en su vida. Desde entonces danza mi hijo. ¿Sabe cuándo volví a tener otra queja en la escuela de mi hijo? Nunca más. ¿Qué dice la Biblia? Que el padre al que toma por hijo lo disciplina. Hoy es un hombre de Dios. ¿Me expliqué? Entonces necesitamos nosotros vivir bajo principios. ¿Quiere que le vaya bien? Empieza a vivir bajo principios divinos, claro. Hay principios también naturales que son muy buenos. Ok, entonces hay problemas o dificultades que nosotros hemos vencido de una manera o una buena decisión, a eso me refiero. Sin embargo, hay otras muy complejas que quizás estamos pasando o vamos a pasar, donde vamos a necesitar reconocer que solo de rodillas es donde podemos salir avante. Solo de rodillas. No existe otra forma. Le voy a decir esto, o le voy a hacer una pregunta. ¿Jesús oró? Pregunto. ¿Sí oró? ¿Por qué? ¿Sí era el Hijo de Dios? Tenía todo el respaldo del cielo, los ángeles a favor de él, el Padre con él. ¿Por qué oró Jesús? Ahora, ¿alguna vez dejó de orar Jesús? No. Y siempre que sanaba a una persona o daba de comer a la gente o liberaba a una persona de espíritu demoníaco, siempre la Biblia dice que subía a orar al monte. Y se pasaba la noche orando. Incluso antes de que fuera tomado por preso para ir a la cruz del Calvario, dice la Biblia, la última noche oró a su Padre y dijo, si fuera posible que no pase esto, pero al final rectifica y dice, no, que se haga al final tu voluntad. O sea, a él le dolió porque sabía que iba a morir. Siempre, desde que empieza su ministerio después del bautismo, siempre Jesús oró. ¿Cuál es la enseñanza? Que si nosotros si dejamos de orar, estamos desprotegidos, estamos solos.
Si Jesús oró, ¿por qué nosotros debíamos de dejar orar? Qué hermoso sería ver matrimonios donde el esposo junto con su esposa en casa se ponen de rodillas a dar gracias a Dios y a buscar el rostro de papá. Como esposos de rodillas los dos en la cámara secreta. Y qué hermoso, ven, hoy te voy a tomar por hijo. Qué hermoso que un padre junto con su esposa y su hijo, los tres de rodillas, oren a su Padre que está en los cielos. ¿Sabes cuántos matrimonios doblan rodilla juntos? ¿Sabes cuántos padres toman a la esposa y a su hijo o a sus hijos para orar juntos a Dios? Aunque sea un día a la semana. Usted ya conoce la respuesta. Entonces mi pregunta es, si las iglesias están llenas de familias y matrimonios, entonces ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo llegamos a la iglesia? Mal. Y dice el que está dirigiendo, oremos. ¿Y quién ora? El que está al frente. Y los demás no oran. ¿Por qué no oran? Porque no tienen el hábito, gracias, de orar diario. O con su hijo, o con su esposa, y todos como familia. ¿Qué pasaría entonces? Voy a pensar en Betel, donde el esposo ora con su esposa y ora con sus hijos, todos juntos, doblan la rodilla en la semana. ¿Cómo llegarán el domingo, ese domingo, esa familia? Bendecidos, tuvieron comunión con papá, hijos y padres, padres e hijos. ¿Cómo será el culto entonces de la iglesia? Va a ser diferente. Gracias, hijo. Los cultos serían diferentes si todas las familias llegan orados durante toda la semana, guiados por el Espíritu Santo, que no hacen lo que quieren, sino lo que el Espíritu Santo quiere que hagan. Obedientes en todo. Hijo, barre allí. Sí, papá, ¿algo más? Ay, ¿por qué yo? Dice el otro. ¿Por qué yo? ¿Por qué no pones a mi hermana? Mira, no está haciendo nada. Tu padre te dijo que barrieras. ¿Y qué tienes que hacer? Barrer. Porque hoy entiendes que el principio de la bendición está, número uno, en la obediencia. ¿Por qué quieres que otros te obedezcan si tú no obedeces? Como ministros, como líderes, queremos que la gente que estamos liderando obedezca, pero yo no obedezco. ¿Cómo? No se puede. Lo que se siembra, se cosecha. Diga gloria a Dios, Betel, gloria a Dios, aleluya. Diga como una hermana que dice por allá, recibo. Gloria a Dios. Bueno, empezamos el tema porque ya de introducción ya fue tiempo suficiente. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Eso. Hoy me aventé mucho tiempo, mi amor, en la introducción. Ok, repita conmigo. Cuando yo no oro, el cielo está cerrado. El Espíritu Santo, contristado, y la voz de Dios, no la voy a escuchar. Esa es verdad. Pero repitamos a otra oración. Cuando yo oro, tengo cielo abierto. El Espíritu Santo me guía y la voz de Dios la escucho todos los días. Entonces empezará el cambio. Las cosas que no hemos podido cambiar en años, ojalá les sirva esto, pueden cambiar si tan solo hacemos lo que dice la Biblia. No, es que usted no conoce a mi mujer. No, no la conozco. Oh, es que usted no conoce a mi hijo. No, tampoco lo conozco. Pero a mí me funciona esto.
por muy dura o duro que sea, Dios puede cambiar esto. Mi oración es escuchada porque tengo el cielo abierto. Porque no hablo lo que yo quiero, sino lo que el Espíritu Santo pone en mi boca. Y porque estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga. Cuando hablamos de cielos abiertos, tenemos que recordar que el apóstol Juan vio cielos abiertos, lo dice el libro de Apocalipsis. Es decir, sí podemos entender bíblicamente hablando que hay cielos cerrados y que hay cielos abiertos. Pero la diferencia entre cielos cerrados y cielos abiertos está dependiendo de la persona. En este caso el apóstol Juan vio cielos abiertos y vio un caballo blanco, y que el que estaba montado se llama Fiel y Verdadero, y que con justicia juzga y hace la guerra. Está hablando de Jesús, de la segunda venida de Jesús. El profeta Ezequiel vio los cielos abiertos y vio visiones acerca de Dios. Obviamente Esteban antes de morir vio los cielos abiertos también. Pedro también, después del éxtasis que tuvo, vio el cielo abierto y vio que descendía algo semejante a un gran lienzo. O sea, todo eso se lo puedo explicar, pero el tiempo no me lo permite. Y el último profeta del Antiguo Testamento dice: probadme en esto, y si no, verás que yo abriré la ventana de los cielos. O sea, hay puerta y hay ventanas. Entonces hay puerta cerrada, ventana cerrada, cuando nosotros no entendemos los principios divinos. Es como el arca, había una puerta y una ventana. Cuando usted vaya a Génesis se va a encontrar que el arca tenía 3 niveles, tenía una puerta y tenía una ventana. Y la Biblia dice que cuando se cerró esa puerta y se cerró esa ventana, nadie más entró. Y número 5, le voy a enseñar algo más. Porque ya quiero empezar el tema, fíjese bien. Número 5. Después de que Jesús fue bautizado, oró, el Espíritu Santo descendió y escuchó una voz del cielo. ¿Sabe qué fue lo que pasó después saliendo del Jordán Jesús? El Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Cierto o no? Ojo en esto, ojo. Jesús no ayunó antes, sino hasta que el Espíritu Santo lo llevó para ayunar. Lo primero que va a hacer el Espíritu Santo cuando ya esté gobernando tu vida es que te va a enseñar que a la carne se le mata, no se le educa. Muchos cristianos por eso fracasan, porque quieren educar su carne. No, yo sí puedo, no va a pasar esto, no, a mí no me va a pasar. No, no sabes, va a pasar, te va a pasar, porque quieren educar su carne. A la carne se le mata. No es literal, pero a la carne se le sujeta. Hey, ya, se acabó. Nada de más de tamarindo, nada más de esto, ya nada de eso. Se acabó. Te va a costar, pero te va a costar porque tú estás resistiendo. Pero si te ayuda el Espíritu Santo, Él va a controlar tu alma y tu cuerpo. Y entonces no vas a pecar. ¿Cuándo se peca? Cuando el Espíritu Santo no gobierna nuestro ser. Bien fácil, ¿eh? Todos los días se peca, porque el Espíritu Santo no guía nuestro ser. No tiene gobierno ni señoría en nuestro ser. Pero cuando el Espíritu Santo toma nuestra vida, porque nosotros decidimos entregarle nuestra vida, entonces las emociones, los deseos y las cosas que el alma necesita o quiere, le dice, ya no, porque están ricos solo les doy un ejemplo burdo, están ricas las carnitas, no, que las tripitas, no, que los tacos de seso, no, de buche, no, de moronga, no. Todo esto que le acabo de decir, que en verdad sí luego hace daño al cuerpo, hay cosas en ustedes que usted conoce su vida que le cuesta mucho trabajo dejar de hacer y que sabe que está mal, pero lo sigue haciendo porque necesita del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice: adiós carnitas, adiós, ¿qué dije más? Adiós buche, adiós sesos, adiós
moronga, adiós todo eso, poco a poco, y lo quita. De repente pasas ahí en el sartén donde se está hirviendo las tripas y dices, santo Dios, yo comía eso, sí. El Espíritu Santo dice, ¿cómo te comías tú eso? ¿Con limón? Fíjate, santo Dios. Y es cuando tú ves el pecado. ¿Cómo es que yo hacía eso? ¿Cómo es que yo practicaba eso? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo es que eso hacía? Pues sí lo hacías. Entonces le das la gloria al Espíritu Santo, a Dios, a todo eso. Y le dices, gracias por ayudarme a vencer y entender que ese no era el camino. Ojo, ¿quién llevó a Jesús a ayunar? ¿Quién te debía de llevar a ti a matar tu carne? Entonces ya tiene que tener tiempos de ayuno. Hermanos, imagínate una iglesia que no ora, no obedece, no ayuna, no es dirigida por el Espíritu Santo y no escucha la voz de Dios. Me pregunta, entonces, ¿qué es eso? Voy a decir esto con mucho temor. Hay lugares donde lo que importa es la sociality, club social, donde cada quien vale por lo que presume. Pero eso no es la iglesia. La iglesia está rodeada por hombres y mujeres que pueden tener todo lo que el hombre anhele o desee, pero son temerosos de Dios, apartados del mal, dirigidos por el Espíritu Santo, que oran, que ayunan, que obedecen. Si yo fuera su pastor, les diría, nos vemos aquí a las 9 el próximo domingo, a todos vamos a orar. Ahí voy a ver quién va a llegar. Oye esto, hija, 9 de la mañana, aquí los espero, todos vamos a orar. El servicio empieza a las 9, no a las 9:30. Y todos orando. Porque un lugar donde la oración no es prioridad, es un lugar donde el poder no está. ¿Queremos poder? Necesitamos orar. Le doy un ejemplo. Empecemos la predicación, fíjese bien. Hija, tú me dices a qué hora le paro, hazle como una iglesia me decía, aleluya, ya. Es decir, era la señal de que ya cállese. Yo decía, ¿cómo dicen aleluya en esta iglesia? No, decían ya. Hechos 12, del 1 al 5. Y con esto doy gracias a Dios en esta tarde o mañana. Amén. Hechos 12, del 1 al 5. Dice así, escuche. Por esa misma época, Hechos 12, 1, por esa misma época el rey Herodes empezó a perseguir a algunos de la iglesia. Versículo 2, ordenó que mataran a espada a Santiago, el hermano de Juan. Versículo 3, al ver que esto les había gustado a los judíos, Herodes decidió arrestar también a Pedro. ¿A quién arrestó? Esto pasó durante la fiesta de los panes sin levadura. Versículo 4, y después de arrestarlo, lo metió en la cárcel custodiado por 16 soldados. Herodes quería esperar hasta después de la Pascua y luego iba a traerlo ante el pueblo para hacerle un juicio. Versículo 5, leamos el versículo 5, dice, mientras Pedro permanecía preso en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? La iglesia oraba fervientemente a Dios por Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? En la cárcel. Termino diciendo lo siguiente. La importancia de entender que la oración sí es importante, es básico en la vida de cualquier hijo de Dios. Pero la oración en comunión y
en armonía y en común de acuerdo de una congregación como la que tenía Pedro, oraron hasta que Dios respondiera, porque Pedro había sido tomado preso y Herodes lo quería matar después terminando la Pascua. O sea, el pensamiento de Herodes es decir, voy a matar a este lo voy a matar. Así como maté a Santiago, ahora voy a matarles a su Pedro. ¿Por qué se detuvo Herodes? Porque estaba en el tiempo de la Pascua. Entonces se detuvo y dijo, métanlo en la cárcel, luego lo voy a presentar, lo vamos a meter a juicio y una vez que la sentencia se dé, lo voy a matar. Así era el plan de Herodes. Sin embargo, la iglesia Betel estaba orando por su pastor, orando por su líder, orando para que Dios restaurara a su líder. Y estaba orando y orando. Entonces, mientras estaban orando, Pedro en la cárcel tenía 16 soldados que lo custodiaban. Mi pregunta es, ¿cómo? ¿Qué tan importante era Pedro? Pues no, imagínate nada más, con la primera predicación que se aventó Pedro, 3,000 se convirtieron. Hoy predicamos 3,000 sermones y apenas se convierte uno. Gloria a Dios. Pero Pedro era poderoso en la palabra, poderoso. Aún su sombra sanaba a los enfermos. O sea, Pedro era alguien poderoso porque vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ahí está la clave. Y entonces la iglesia oró. Y entonces la oración de un pueblo o de la iglesia o de los hermanos que estaban orando a Pedro llegó hasta el cielo. Siga leyendo esos pasajes de Hechos 12, lo lee en casa. La oración llegó hasta el cielo y en el cielo se escuchó un eco que alguien estaba orando por Pedro. Y entonces Dios mandó un ángel. Ese ángel desciende de arriba, llega a la cárcel, entró por primera guardia, por segunda guardia, por tercera guardia, nadie lo vio. Se presenta delante de Pedro. Pedro está durmiendo, esposado de las manos, y despierta a Pedro. Y Pedro piensa que es un sueño. Y le dice el ángel, levántate. Número 2, le dice, vístete. Número 3, ponte tu calzado. Todo eso tiene significado, Y número 4, sígueme. Y el ángel adelante de él y Pedro siguiéndolo. Se abre la primera puerta de la cárcel, se abre la segunda puerta de la cárcel, se abre la tercera puerta y los 16 soldados no vieron salir ni a Pedro ni al ángel. Y cuando caminaron, dice una versión, una cuadra adelante, el ángel desapareció y entonces Pedro dice, no estaba soñando, Dios envió a su ángel. Y entonces Pedro lo que hace es dirigirse a donde está la congregación y cuando llega a donde está la congregación, tocó la puerta y entonces una joven, ¿quién? Y entonces Pedro le dice, soy yo, Pedro. Y entonces esa joven dice que escuchó la voz de Pedro y no le abrió la puerta a Pedro. Se metió corriendo y le dice a todos los que estaban orando por Pedro, Pedro está en la puerta. Y entonces una mujer le dijo, no, es el ángel de Pedro. Esa es otra predicación. Y entonces juntos van y abren la puerta y era Pedro físicamente. Entonces Pedro entra y les empieza a platicar todo lo que Dios había hecho. Y entonces le quiero resumir esto: cuando un pueblo se une como Betel a orar en un mismo sentir, con un mismo propósito, para que la gloria de Dios esté en nosotros, para que sucedan milagros portentosos, familias transformadas, Dios va a escucharlos y puede enviarle hasta sus ángeles para que los asistan, para que los ayuden. Pero es un pueblo unido, un pueblo que se pone de acuerdo para orar. ¿Entiende el poder de la oración? Entonces yo veo los días de oración de Betel. Queremos poder de Dios en nuestras vidas y en nuestra congregación, en las familias. Ya sabe la clave, es orando, buscando a Dios. La historia sigue, pero Pedro fue libre por un ángel, porque un pueblo le creyó a Dios que era importante orar
Y la oración rompió las cadenas que ataban a Pedro, abrió las puertas. Ojo, una cosa es que tú abras la puerta y otra cosa es que Dios te abra la puerta. La oración abre puertas, y también puertas dimensionales espiritualmente hablando, para que usted entienda eso, y entonces pueda entender cosas que antes no entendía. Hoy quiero que se le quede grabado. ¿Cuál fue el pasaje que empezamos hoy? Lucas, ¿qué? 3, 21 y 22, ¿ok? Y ahorita estamos leyendo Hechos 15, ¿qué? Hechos 12, del 1 al 5. Esos dos pasajes bíblicos le deben de ser suficientes para decir: de aquí me agarro para ver las promesas de Dios cumplidas, y no me voy a soltar, no me voy a rajar, voy para adelante. Día de oración, yo soy la primera o el primero que voy a estar ahí, y voy a orar y voy a buscar. Espíritu Santo, dirige mi vida, quiero escuchar tu voz, quiero que tú hagas conmigo lo que tú quieras, porque yo quiero ver tus promesas cumplidas. No hay otra forma que es a través de la obediencia, la oración, la dirección del Espíritu Santo y la voz de Dios. Si no hacemos eso, nunca podremos ver las promesas cumplidas. ¿Entendió eso? Dos pasajes benditos. No le di escatología, le di dos pasajes bíblicos. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Y vamos a poner por obra lo que acabamos de aprender. Ahí en su lugar, le voy a invitar, oremos. Hoy ya sabes el poder que hay en la oración. Ya más tus labios no pueden permanecer callados. Él quiere escuchar tu voz. Papá te quiere escuchar a ti, mujer, a ti, varón, a ti, joven. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Dios quiere escuchar la voz de sus hijos. Padre, ayúdanos. Jesús, enséñanos como hoy más. Pero sobre todo, Espíritu Santo, enséñanos a obedecer. No más hacer las cosas a nuestra voluntad. No hacer las cosas que yo quiero, y las que tú has demandado, Señor, no las quiero hacer. Perdónanos. Espíritu Santo, en esta mañana, toma nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Abre nuestros ojos espirituales. Educa nuestros oídos para escuchar tu voz. Que nuestra casa, Betel, trascienda, crezca, se reproduzca. Que las familias de Betel puedan venir, oh Dios, con una unción fresca, porque desde casa en la semana oramos y buscamos a nuestro Dios. Poder alabarte y adorarte diferente. Hoy lo hicieron hermoso, pero el próximo domingo será mejor. Que nuestros tiempos de comunión contigo no se pueden cambiar, son prioridad en nuestras vidas. Espíritu Santo, ayúdanos a vencer todo tipo de carnalidades y de naturalezas que nos llevan a hacer lo que a ti te ofende, mi Dios. Te adoramos, Padre. Te bendecimos, Jesús. Bendito Espíritu Santo. Glorifícate esta mañana en medio de nosotros. Muévete, Espíritu de Dios. Yo sé que tú has hablado a uno o a dos o a todos, pero hoy nos has hablado en esta mañana. Guíanos, Espíritu Santo. Guíanos. Ya no queremos hacer las cosas a nuestra manera, que no funcionan. No han cambiado las cosas.
Y a los que te servimos, Señor, queremos agradarte también. Te adoramos esta mañana, mi Dios. Te exaltamos, papá. Bendigo cada familia aquí presente. Bendigo a cada matrimonio. Bendigo a madre, a padre que está hoy aquí representando su casa. Bendigo a los jóvenes, a los niños. Pero también bendecimos, oh Dios, a tu siervo Gustavo, Dios, su casa. Bendigo a mis hijos, Dios. Bendigo, Señor, su casa. Los bendigo, Dios. Te bendecimos, hijo Gustavo, te bendecimos. Pronta restauración. Pronta restauración. Bendecimos todo tu ser interno. Bendecimos tus órganos. Bendecimos tus miembros. Bendecimos tus huesos. Bendecimos cada parte de tu ser. Bendigo Casa Betel. Y bendigo a todos y a todas en esta mañana, mi Dios. Bendigo el trabajo que han hecho y el esfuerzo. No quedará sin recompensa. Pero yo veo una iglesia gloriosa. Yo veo una iglesia de poder. Yo veo una iglesia de milagros. Yo veo una iglesia, oh Dios, como un imán que atrae las bendiciones. Veo una iglesia suficiente por el Espíritu Santo y un lugar que está, oh Dios, lleno, porque donde tú estás el lugar siempre es insuficiente. Que tu presencia nunca se aparte de nuestras vidas. Queremos escuchar tu voz. Y en casa, en nuestro aposento, cerrada la puerta, platicamos contigo y tú nos recompensas en público. Aleluya. ¿Por qué no adoramos? Adoremos al Rey. Adoremos a Papá. Vamos, adorémosle. Mientras tengamos vida, todos los días, vamos a adorarle. Él se merece la gloria, la honra y la adoración. Que nuestra adoración suba hasta tu presencia. Es para ti, papá. Es para ti, Jesús. Solo para ti. Solo para ti. Te adoramos, papá. Te adoramos. Esta casa te adora. Con mi vida, con mi comportamiento, como vivo todos los días, fuera de la iglesia, en mi casa, en mi trabajo. Voy a adorarte con mis actos, con mis palabras, con mis hechos. Todos los días de mi vida lo voy a hacer para ti.
estoy, aquí estoy, aquí estamos, papá, aquí estamos, mi Señor. ¿Cómo no agradecer cuántas cosas has hecho? ¿Cómo no agradecer todo lo que has hecho en nuestras vidas? Nos llamaste y nos escogiste para ser tu pueblo, tu iglesia. Nos redimiste con tu sangre y nos diste el derecho de ser llamados tus hijos. Hoy, en esta mañana, nos unimos en un mismo espíritu para decirte: seguiremos el ejemplo de Jesús, no solo nuestro Señor y nuestro Salvador, también nuestro Maestro. El ejemplo a seguir. Te obedeceremos, oraremos, dejaremos que el Espíritu Santo nos guíe, nos instruya, nos enseñe, nos aconseje, pero también anhelamos escuchar tu voz. Y las cosas que nos son difíciles vencer, así como el Espíritu llevó a Jesús al desierto, también nosotros ayunaremos, para que toda ligadura, toda cadena, todo yugo, toda opresión y toda obra contraria a tu voluntad se destruya, y declaremos que somos libres y somos guiados, porque los hijos de Dios, los tales, son guiados por el Espíritu de Dios. Así sea en Betel y en nuestras vidas. ¿Dice amén a eso? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Mi esposa y yo les amamos, les bendecimos, esperamos verles pronto. A ver si la próxima vez puedo entrar, porque el lugar está lleno, no solo de la presencia, sino de las bendiciones de Dios. ¿Ven? Aunque les predique desde afuera, ¿está bien?